Ya, ya está grabando. ¿Qué ondas? ¿Cómo Ok. estás, Dani? Muy bien, muy bien. Tú eres, nomás para los que nos van a escuchar, es Daniel, eres Daniel Ortega, ¿va? No confundir con Daniel, con el otro Dani, ¿cómo se llama? Con Daniel Córdoba, que Daniel Córdoba es el que tiene un canal del Siervo Inútil. Dani Ortega, él es de México. Creo que estás en, bueno, no me acuerdo dónde, pero no es el mismo, pues. Vamos a hablar sobre el bautismo. ¿Quieres empezar tú con la pregunta primero o quieres que empiece yo? Como gusta. Pues quieres empieza tú. Ok. ¿Me puedes dar la de la palabra? A ver. Bueno, bueno. Bueno, Sí, te escucho. Dime. sí, me es No sé cómo estés agarrando tu teléfono, que cuando empiezas a hablar, como que algo le tapas y no se escucha bien. ok, a ver, déjame la. Sí, te decía la palabra bautismo. No te estoy, no, no te estoy escuchando nada. Oh, yo sí te escucho bien. No, no sé, como que se corta mucho. Mm, Este, bueno, ahí ya parece que ya te escucho bien. ¿Me repites? sí, te decía, ¿me puedes definir la palabra bautismo etimológicamente? Sí, claro. Bautismo significa sumergir. Ok, ahora voy a hacer yo mi pregunta. Ajá. Eh, ¿Tú crees que es necesario el bautismo? Pues sí, es muy, muy necesario. Porque Ok, la palabra de Dios dice, el que creyere y fuese bautizado será salvo, en Marcos 16:15. ok, vas. Ok, si la palabra bautismo significa sumergir, inundar, este, según la palabra bautizo, ¿por, por qué la Iglesia Católica bautiza a los niños por la aspersión? Ok, bueno, desde el principio, por tradición, ha habido maneras de bautizar a las personas, no solamente a los niños. Se les ha bautizado por aspersión. No sabría definirte por qué se dejó, se cambió o se empezó a hacer de manera diferente, pero nosotros entendemos que uno se sumerge no solamente en el agua, sino en el Espíritu Santo. O sea, que al final sí se sumerge y el agua, que viene siendo un símbolo, un sacramental, es símbolo de que nos sumergimos en el Espíritu Santo. Entonces, pues estamos sumergidos, ¿no? Nada más que obviamente pues eso no se ve, es una cosa espiritual. Voy a hacer ahora mi pregunta. ¿Tú crees que el Ujú. bautismo es necesario para salvarse? No, yo creo que para salvarme necesito la sangre del Señor Jesucristo. El bautismo es un fruto de mi relación, de la obediencia que yo tenga con el Señor Jesucristo. Pero entonces, Pero en sí, lo que me salva es la gracia del Señor Jesucristo, que es un regalo inmerecido que Dios da al hombre. Es algo que viene de parte del cielo y es algo que a Dios le plació dar a la humanidad. El bautismo simplemente es el resultado, es por ejemplo como decir la fe sin obras es muerta. O sea, yo primero tengo que tener la fe y luego va a venir la obra del bautismo. por eso, Pero pero entonces nada más para confirmar, entonces no es necesario el bautismo para salvarse. no, Ok, ya puedes preguntar. ok, sí. Algo relacionado con lo mismo. Por ejemplo, el ladrón de la cruz se bautizó para poderse salvar. No, yo creo que no. Entonces, entendamos que el bautismo no es para salvación. Bueno, eso lo No, no entiende. sé si está Eso lo correcto. entiende. Bueno, eso lo entiendes tú, ¿ah? Eso es lo que tú entiendes. Bueno, mi pregunta sería entonces, ¿cómo lo entiendes tú? No, ya hiciste la pregunta, me toca a mí. Ya me preguntaste sobre el ladrón, ahora me toca a mí hacer la pregunta. Ok. Si el bautismo no es necesario para salvarse, entonces ¿para qué se bautizan? ¿Para qué nos bautizamos? Primero, por obediencia. No, no, ¿para qué? Recordemos.
¿Para qué? ¿Mande? ¿Para qué? Te estoy preguntando. No, no por qué, sino más bien ¿para qué? ¿Para qué nos bautizamos? Pues por obediencia, como un mandato. Nos bautizamos ¿para qué? Es un símbolo de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Cuando tú te sumerges en el agua, significa sepultura. Cuando tú sales a una nueva naturaleza, a una nueva vida. Después de que ya has creído en el Señor Jesucristo, y vemos este modelo en la Biblia por todos lados. O sea, vemos que la gente primero se les anunciaba el Evangelio y luego ellos iban a bautizarse, ¿no? Y no era al revés como la Iglesia Católica lo hace. Primero bautizan niños y después los hace discípulos. Ok, ¿Tu pregunta? ¿Me puedes decir bíblicamente en dónde hubo algún bautismo de infante o de algún bebé y que fuera por aspersión? Ok, bueno, por aspersión no, creo que no ubico ningún texto. Pero pues creo que conoces más o menos los textos, no sé si quieres que te los repita, de que nosotros sabemos que cuando se bautizaban por una familia entera, se bautizaba con todo y sus hijos. Nosotros lo vemos en la cita, por ejemplo, en Primera de Corintios 1:16, donde dice que se bautizó la familia de Estéfanas, ¿va? Hechos 16:15, donde dice que después de bautizarse con su familia. Entonces nosotros entendemos que cuando la cita habla de la familia, pues habla pues de toda la familia, ¿no? En este caso, por ejemplo, tú tienes tu esposa y tus hijos. Entonces, pues así es como entendemos que toda una familia se bautiza, incluyendo los niños. Ahora voy a hacer mi pregunta. Tú dices que ustedes se bautizan por obediencia. Entonces, ¿para salvarse es necesaria la obediencia? Pues claro, bien dice la palabra, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que nos santificamos y que seamos obedientes a sus mandatos, a lo que Él manda. Ok, entonces sí es necesaria la obediencia para salvarse, ¿es correcto? Pues sí. Ok, ¿tu pregunta? Sí, por ahí. ¿Pregunta? Bueno, ahorita creo que tú me mencionaste la cita donde el carcelero cree en el Señor Jesucristo cuando los apóstoles estaban en la cárcel. ¿Sí es esa cita la que tú mencionaste? No, yo te dije la de Hechos 16:15, que dice, después de bautizarse junto con su familia, nos pidió, si ustedes consideran que he creído verdaderamente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa, y nos obligó a hacerlo, pero creo que es el de Lidia y su familia. Hechos 16:15, Okay. No sé si usted buscarlo. Bueno, pero, o sea, familia, entonces podemos incluir al perro, ¿también puedo bautizar yo al perro? ¿Esa es tu pregunta? Sí. Ok, no podemos incluir al perro porque el perro no es parte de la familia. Ok, entonces te voy a hacer la pregunta. Tú dices que no es necesario el bautismo para salvarse, pero sí es necesaria la obediencia. Pero dices que se bautizan por obediencia. Entonces, ¿el que no se bautiza es desobediente? Pues claro, porque esa fue la gran comisión. Okay. Recuerda lo que dice en la palabra de Dios, que ir por todo el mundo, primero dice, haciendo discípulos. Luego dice que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, el que no... es la gran comisión. Entonces, al yo hacer eso, al hacer discípulos, estoy ahora sí que siendo obediente al mandato que el Señor Jesucristo nos hizo antes de su partida. Pero la pregunta es, ¿el que no se bautiza es desobediente? Pues sí, es desobediente, y aparte, pues no sé cómo se le pueda decir a un creyente que no se quiera bautizar, ya después de haber recibido al Señor Jesucristo en su corazón. Okay. Ahora sí que es pura negligencia, porque te imaginas si esa persona llega a morir, ¿qué pasaría con él? Esa es mi pregunta. No, pues no sé, yo lo dejo a la misericordia de Dios. Entonces, pues Él es el que decide sobre la vida de la persona, ¿va? Hay cosas que yo creo que nosotros no podemos saber. Entonces ahora te voy a hacer la pregunta. Tú dijiste que no es necesario el bautismo para salvarse.
Pero ahora dices que si es necesaria la obediencia y el que no se bautiza es desobediente. Entonces te vuelvo a hacer la misma pregunta. Ahora ya entendiste si es necesario el bautismo para salvarse, porque por obediencia, si no se hace, ¿se es desobediente? O sea, es que creo más bien que no, ahí no nos estamos entendiendo bien. Es que tú dices que el bautismo ustedes se bautizan por obediencia. Entonces, si no se bautizan, son desobedientes. Así es. Entonces, no, nada más que tú dijiste que no es necesario el bautismo para salvarse. Y ahora dices que sí es necesario por obediencia. Entonces, ahí no sé si te das cuenta, pero tú tienes una contradicción, porque estás diciendo por un lado que no es necesario, pero por otro lado que el que no se bautiza es desobediente. Entonces la pregunta es, por eso te vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿si es necesario o no es necesario para salvarse? No, mantengo mi postura. No es necesario. Por eso, pero la pregunta es, ¿por qué por un lado dices que sí es necesario ser obediente para salvarse y por el otro lado que no es necesario el bautismo y tú estás diciendo que el bautismo lo hacen por obediencia? O sea, el que no se bautiza es desobediente. Es como, bueno, te voy a pensar, es como decir la fe sin obras es muerta. O sea, yo para poder ser salvo necesito creer. Pero claro que como creo y como tengo una relación personal con Jesucristo, van a venir como resultado las obras. La fe sin obras es muerta. O sea, va acompañada la una de la otra. Claro que si yo creo en el Señor Jesucristo, mi deber como creyente o como discípulo es obedecer a todo lo que Él mandó. Pero no es necesario para la salvación. Mas, sin embargo, yo te digo que a todo aquel que no se bautiza es un negligente o realmente nunca fue un verdadero creyente. Pero entonces tú dices que se necesita ser obediente para salvarse. Entonces, pero no se necesita el bautismo, pero el bautismo pues es un mandato. Entonces, ahí hay una contradicción. Por eso te digo, si ustedes se bautizan por obediencia, entonces los que no se bautizan son desobedientes, y dices que sí, y ahora dices que no es necesario el bautismo para salvarse. Es necesario, pero no para salvación. No sé si me captas. ¿La obediencia es necesaria para salvarse? Ya te había preguntado eso y dijiste que sí. Y por eso... Sí, vuelvo a mantenerlo. O sea, ¿cómo puedo decir yo que soy un hijo de Dios y tirándome al pecado? No sé si me explico. O sea, como hijo de Dios debo manifestar frutos. El árbol por su buen fruto se conoce. Bueno, si quieres, entonces, haz tú otra pregunta y ahorita yo pienso en otra pregunta, a ver si lo podemos analizar mejor. Ok. Si, por ejemplo, un niño se bautiza, bueno, lo bautiza un ateo, ¿qué pasaría ahí? ¿Cómo? Sí, o sea, no es creyente, es ateo, y sin embargo, por la pachanga, por la fiesta, por lo que quiera, lleva a bautizar al niño. ¿Ahí qué pasa? O sea, ¿cómo que qué pasa? ¿De qué pasa? ¿Qué? ¿Pertenece a la iglesia de Cristo o no pertenece a la iglesia de Cristo? Sí, pues claro que pertenece. Ok. O sea, entendiendo que es su papá, ¿va? O sea, si yo agarro a cualquier niño que me encuentro en la calle y voy y lo bautizo, pues no es lo mismo. O sea, entendiendo que es su papá, no sé si esa es la parte que no te estoy entendiendo. O agarro yo. Sí. Ok, bueno, pues eso. Entonces, te voy a hacer otra vez, te voy a hacer una pregunta. Tú dijiste que se bautizan por obediencia. ¿Te parece que bautizarse es como una ley? No es una ley, es un mandato. Bueno, es obediencia. Voy a repetir a lo que el Señor Jesucristo dijo en la Gran Comisión. Vayan y hagan discípulos y bautizan. Ok. Y vemos... ¿Tu pregunta? ¿Qué requisitos tengo que tener para poderme bautizar? ¿Qué requisitos tienes que tener para poderte bautizar? Pues dependiendo de tu edad. Por ejemplo, si eres niño, pues más bien los requisitos tienen que ver con los papás. Los papás tienen que ser católicos, los padrinos tienen que ser católicos, tienen que estar casados.
En dado caso, o sea, en dado caso que se presenten dos padrinos, ¿no? Tienen que estar casados, no pueden ser padrinos si viven en amaciato, por ejemplo, se entiende que viven en pecado mortal. En caso de ser niño y en caso de ser adulto, pues se te ocupa dar una formación que se llama, tengo entendido, catecumenado, que es la formación básica para entender el cristianismo, entender a la Iglesia Católica. Y el bautismo tiene que hacerse si no me equivoco, en Semana Santa. Y bueno, pues tienes que proclamar tu fe. Pues eso. Pues creo que por ahí va la pregunta. No sé si te haga falta algo más. No, está bien. Ok. Tú dices que el bautismo no es una ley, sino que es un mandato. ¿Cuál es la diferencia entre ley y mandato? La diferencia entre ley y mandato. Pues lo que pasa que la ley se dio en el Antiguo Testamento. Ahora la gracia opera en el Nuevo Testamento. No, pero independientemente del Antiguo Testamento, o sea, no sé si entiendes la diferencia de una ley con un mandato. O sea, ¿en qué radica la diferencia? Pues a ver, ¿cómo te explico? O sea, la ley sí entendemos que se tiene que cumplir pase lo que pase, ¿no? Y el mandato también, ¿no? Pues sí, dependiendo de quién venga. En este caso es de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues sí, o sea, vendría siendo lo equitativo el mandato y la ley ahí en ese aspecto. Porque si el Señor Jesús lo mandó a hacer, o sea, nosotros tenemos que ser obedientes a todo lo que Él nos dijo. Ok, y si somos... bueno, ya, si quieres, llévase otra pregunta, pero si quieres, haz tu pregunta. Ok, ¿por qué la Iglesia Católica cambió el bautismo que se hacía en la iglesia primitiva? Caray. No, pues eso no es cierto, no lo cambió. ¿Ya puedo hacer mi pregunta? Sí. Ok, bueno, ya entendimos que bautizarse es un mandato de Jesús, algo que nos pide que tengamos que hacer. Eso creo que estamos igual de claros ambos. No sé si sea así, ahorita me lo comentas. Pero, entonces, vuelvo y repito, aquel que no está bautizado es desobediente. Y la pregunta es esta: ¿puede ir al cielo alguien que no esté bautizado si es desobediente? Pues la respuesta te la vuelvo a decir. En el caso del ladrón de la cruz, el ladrón de la cruz no era una persona bautizada. Sin embargo, él creyó en el Señor Jesucristo y eso le contó para justicia, para salvación. ¿Pero era desobediente? Era desobediente. Lo que pasa es que la Biblia no habla mucho acerca de este personaje, realmente, porque no sabemos si, me imagino que él era judío, y si no se había bautizado hasta la cruz, pues sí estaba siendo desobediente, porque aún los escribas y fariseos, recuerda que venían a Juan y ellos mismos también querían ser bautizados. Entonces el bautismo era como una ley que tenían que acatar los judíos. Y los cristianos, ¿no? Así, ya después de Jesús cambió un poquito la cosa, pero sí. Ok, ¿tu pregunta? Ok, tú dices que la Iglesia Católica no cambió el bautismo que se platicaba en la Iglesia primitiva. Pero yo te lo vuelvo a repetir, en toda la Biblia, o sea, tú argumentas y dices que en una familia que hay niños, yo también te digo que en una familia hay perros. Entonces, tú no puedes saber si por ejemplo en esa familia el padre es una persona mayor. Por ejemplo, en mi caso, yo soy el más menor de mi hogar y tengo 32 años. O sea, mi padre tiene ya 70.
Entonces, ese es un argumento inválido el que tú estás dando, porque puede ser que, por ejemplo, otro de los ejemplos que ustedes ponen es la familia del carcelero, y que se bautizó él y toda su familia. Uh-huh. Pero recordemos que el carcelero era un jefe de ahí de la guardia. Entonces bien podría ser una persona adulta, y su hijo menor podría ser así como en mi caso, que yo tengo 32 años. Mi pregunta es, tú dices que no cambiamos, que es el mismo modelo, pero vemos que en la iglesia primitiva ni se bautizaban por aspersión, ni se bautizaban niños, ni los niños iban y confesaban sus pecados, ni los niños eran discípulos, ni los niños creían. Entonces, ¿crees tú que sí hay diferencia entre el bautismo que practicaba la iglesia primitiva al bautismo que practica la iglesia católica? No hay diferencia, y eso se puede ver en la historia. Para ser específicos, el momento histórico donde se empieza a dejar de bautizar niños es por los anabaptistas, que son los abuelos de los bautistas, pero pues ellos tienen la grandísima ocurrencia de que no se pueden bautizar niños. Ahí es donde se cambia la historia de los evangélicos. Los evangélicos provienen de los anabaptistas, también los bautistas, también los pentecostales. Entonces todos ellos no bautizan a sus niños porque en el año, creo que es por el año 1600, a los anabaptistas se les ocurrió que no era bíblico, pero eso es una ocurrencia de los anabaptistas. Entonces, fue ahí cuando se dejaron de bautizar niños, porque por ejemplo, las iglesias, los metodistas, los luteranos, los anglicanos, que son anteriores a ese año, pues ellos sí bautizan niños. Entonces, históricamente, pues se puede ver claramente, incluso desde los concilios de la iglesia, que los niños eran bautizados. Entonces, por eso tú me estás hablando de la iglesia primitiva, pero la iglesia primitiva no es solamente la que está en los Hechos de los Apóstoles, o sea, se puede ver la historia, se puede saber la historia. Entonces, se sabe que sí se bautizaban los bebés, eso históricamente es así. Entonces, voy a hacerte a mi pregunta. Mi pregunta sería, ¿tú crees que Dios quisiera enviarles el Espíritu Santo a los bebés? Pues yo creo que sí. Dios no hace excepción de personas. Ok, entonces sí, esa sería mi pregunta. Mi pregunta, ¿en qué momento se recibe el bautismo del Espíritu Santo? ¿En qué momento? Pues en el momento que, pues en el caso de nosotros cuando bautizamos a un niño, pues se le da el bautismo y ahí se recibe el Espíritu Santo, desde nuestra creencia. Okay. Entonces, ahora voy a hacer mi pregunta. Los metodistas, los luteranos y los anglicanos sí bautizan niños. ¿Tú crees que ese bautismo de niños de los luteranos, de los anglicanos y de los metodistas es válido o no es válido para ser cristianos? No es válido, porque el modelo bíblico, el modelo apostólico, el modelo de los discípulos nunca fue bautizar a los niños. Tú dices que los anabaptistas se les ocurrió cambiar, pero no, o sea, la Biblia es Biblia y la palabra de Dios nunca pasa. Y el modelo que nosotros tenemos en Cristo es de bautizar a gente arrepentida, a gente que había creído en el Evangelio y gente que había decidido añadirse al cristianismo. Ok, ¿puedo hacer tu pregunta? Ok. Si en la Iglesia Católica creen que cuando se bautiza el niño recibe el Espíritu Santo, uno en Gálatas habla acerca de los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, benignidad, paz, mansedumbre, templanza, fe. Entonces, ¿por qué las personas que posteriormente crecen y se vuelven ateos
¿el Espíritu Santo se va de ellos o qué pasa? Ok, no, pues no es que yo no sabría decirte si se va de ellos o no se va de ellos, pero lo que sí es de que la persona cuando recibe el Espíritu Santo no se vuelve víctima del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es otra persona que acompaña a la persona. O sea, por ejemplo, en mí yo creo, por mi bautismo, que está el Espíritu Santo en mí. Pero el Espíritu Santo no es alguien que me ata las manos. Es alguien que me inspira a ser como Jesús, pero no me ata las manos. O sea, yo igual puedo cometer un pecado si así lo decido. Entonces, pues así somos las personas. Cuando recibimos el Espíritu Santo no perdemos la libertad. Entonces, eso es diferente, ¿no? Entonces la persona puede seguir pecando y de pecado mortal, aún teniendo el Espíritu Santo. Eso lo revela claramente San Pablo ahí cuando él dice, lo bueno que quiero hacer y lo malo que no quiero hacer, acabo haciendo lo malo que no quiero hacer. Entonces, el Espíritu Santo no es un carcelero de la persona. Así es como, no sé, lo que yo digo. Voy a hacer mi pregunta. Te pregunté que si tú crees que Dios quisiera enviar el Espíritu Santo a los niños. Me dijiste que sí, pero ahora mi pregunta sería esta. Para ser cristiano, propiamente, ¿se necesita estar bautizado? O sea, ¿los que no se bautizan no son cristianos? Esa es mi pregunta. Los que no se bautizan no son cristianos. Es que para ser cristiano primero necesitas creer al Evangelio, creer a Jesús y creer a su palabra. Y posteriormente necesitas bautizarte. O sea, es un orden. Por eso yo te preguntaba hace un momento, ¿cuáles son los requisitos en la Iglesia Católica para bautizarse? Bíblicamente es eso, primero se cree al Evangelio. Por eso, los bebés no creen. Por eso, pero mi pregunta va en el sentido de que si para ser cristiano necesita estar bautizado y el que no esté bautizado no es cristiano. Esa es la pregunta. No necesariamente. O por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si yo le comparto a una persona incrédula, inconversa, y esta persona acepta al Señor Jesucristo en su corazón, ¿es cristiano o no es cristiano? Claro que es cristiano, porque la gracia de Dios viene sobre su vida. Desde el momento en que nosotros confesamos al Señor Jesucristo, nuestro nombre es puesto en el libro de la vida. Entonces, desde ese momento ya recibe la paternidad del cielo, la paternidad de Dios, y por lo tanto, él es ya un cristiano que, claro que a lo largo de su vida va a empezar a manifestar frutos a través de la enseñanza, a través del conocimiento de la palabra de Dios, pero sí, ya es cristiano. O ¿qué me puede decir de una persona que se arrepiente de sus pecados? Si la palabra de Dios dice que cuando alguien se arrepiente ya hay fiesta en los cielos, entonces ya está siendo considerado como un hijo, sin necesariamente haber que haya un bautismo. O sea, entonces al final tu respuesta es sí se puede ser cristiano aunque no se esté bautizado, ¿eso es? Sí, efectivamente. Ok. Si quieres ya vamos haciendo las últimas preguntas porque ya me tengo que ir a chambear. Ok. ¿Un niño que no esté bautizado puede comulgar? No. Ahora voy a hacer mi pregunta. Ya te había hecho yo esta pregunta, nada más que yo te pregunté, ¿para qué se bautizan? Y tú más bien me dijiste que por obediencia, pero no me dijiste para qué. Entonces, si alguien puede ser cristiano sin estar bautizado, si puede recibir el Espíritu Santo sin estar bautizado, si puede creer sin estar bautizado, si puede comprometerse con Dios sin estar bautizado, si puede hacer todo lo que hace un cristiano sin estar bautizado, vuelvo y repito, entonces, ¿para qué se bautizan? Te lo vuelvo a repetir, por obediencia a la palabra de Dios. No, pero no por qué, sino para qué. O sea, ¿para qué les sirve el bautismo? ¿Para qué sirve? ¿Para qué se bautizan? No por qué, porque te entiendo que es por obediencia. Te voy a dar un ejemplo. Yo, por ejemplo, no sé, cumplo los 10 mandamientos por obediencia, pero ¿para qué los cumplo?
Pues para, pues eso es algo bueno para mi vida. Porque si yo cumplo los 10 mandamientos, entonces yo voy a estar bien. Es algo que me sirve. Entonces, sí, a lo mejor puedo corregir mi pregunta. ¿Para qué sirve el bautismo? ¿Para qué sirve el bautismo? La respuesta está en Romanos 6:3. Es un acto simbólico el cual representa la muerte y la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el bautismo estamos dejando la naturaleza muerta, la naturaleza de pecado, la naturaleza que nos aparta de Dios. Por eso diría aquel hombre de la Biblia, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Sí, por eso, pero es que la pregunta te la hago porque tú dices que no se necesita para ser cristiano, que no se necesita para cumplir la palabra, que no se necesita para tener el Espíritu Santo. Entonces, por eso te pregunto, ¿para qué? Eso de renacer es precisamente ser cristiano. Sí, o sea, es que a lo mejor lo que pasa es que no estamos entendiendo. No, pues no, la verdad yo no te estoy entendiendo. O sea, es que todas esas cosas, sí, o sea, son necesarias, pero no se dan por el bautismo. O sea, son una consecuencia de tu relación con Dios. Cuando tú aceptas a Jesucristo, viene una nueva naturaleza a tu vida. Entonces comienzas a manifestar frutos, comienzas a ser obediente a la palabra de Dios. Y entonces sí viene todo las cosas que tú me mencionaste. Pero vamos de acuerdo al modelo. Por eso mi pregunta es, pues si no se ocupa el bautismo, entonces ¿para qué se bautizan? No, sí se ocupa el bautismo. ¿Para qué se ocupa? Esa es la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, en una de la escritura dice que para perdón de pecados también. Ok, bueno, está bien. Entonces, si quieres, haz tu pregunta. Para los católicos, el bautismo que hacemos en la iglesia evangélica, ¿es válido, sí o no, y por qué? No es válido porque no lo aplica un ministro, alguien que esté unido a la iglesia verdadera de Cristo. Entonces, voy a hacer mi pregunta ahora. Tú dices que el bautismo es para perdón de los pecados. ¿Se necesita bautizarse para que Dios nos perdone los pecados? Bueno. Pues sí. Sí, porque, o sea, anteriormente te estábamos hablando de una muerte, de una sepultura. O sea, ahí estás dejando tu vieja naturaleza en el agua. Por eso es necesario sumergirse, no solamente charpearse, o que te echen con una jicarita agüita en la cabecita. No, o sea, es un acto simbólico de obediencia. En el mundo espiritual tiene grandes trasfondos y grandes consecuencias. Porque, la pregunta va en el sentido de si para que Dios nos perdone los pecados, ¿tiene que ser en el bautismo o nos puede perdonar sin bautizarnos? Sí, nos puede bautizar, sí, nos puede perdonar sin bautizarnos, efectivamente. Ok. Y confesamos, pues, o sea, Él es fiel y justo para perdonarnos, dice la palabra de Dios. Ok. Tu pregunta, si quieres, no sé si ya quieras ir, que ya vamos terminando porque ya tengo que irme. Pero haz otra pregunta si quieres. ¿Qué te gusta? ¿Unas 2 preguntas y nos vamos o qué? Sí. Okay. Sí, si quieres unas 2. Ok, entonces tú dices que el bautismo que se practica en la iglesia evangélica no es válido. Entonces, ¿qué quieres decir? Que lo que nosotros hacemos no tiene nada de peso en el reino de Dios. ¿No tiene nada de qué? No te escuché. Nada de peso, o sea, estamos destituidos de todas las bendiciones de Dios. Yo creo que no están destituidos de todas las bendiciones, o sea, porque yo me fundamento para decir que un evangélico puede alcanzar las gracias de Dios, porque si las pide, pues ves que ahí en los Salmos dice que el que se presenta con un corazón humillado, Dios no lo rechaza. Entonces, también, por ejemplo, está la cita esta de la hemorroísa. La hemorroísa, digamos,
ni siquiera le pide la gracia a Jesús, ¿no? Prácticamente se la arrebata, porque ella pues tenía la fe y creía en Jesús. También, por ejemplo, el endemoniado de Gerasa es curado por Jesús, pero él no, al final no se va con Jesús. Ves que le dice que se quiere ir con él, pero Jesús le dice, no, quédate tú a dar testimonio. Entonces, yo creo que Dios puede dar sus gracias a quien Él quiera, pues al final es Dios. Entonces también creo que se las puede dar a los evangélicos, tan como se las puede dar a otra persona que se lo pida, arrepentida y que busque a Dios con sinceridad, pues Dios le puede ayudar. Eso para mí es una cosa real. Pero es diferente decirse cristiano, porque decirse cristiano pues ya tiene que ver con pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Entonces ese en primer término, y no nomás eso, sino obviamente también ser como Jesús fue y cumplir lo que Jesús pidió, y etcétera, etcétera, etcétera. Esto en un proceso de crecimiento, ¿eh? Entonces, pues, de que Dios puede mandarle a alguien incluso sin ser evangélico, pues puede, eso yo no lo tengo en duda. Voy a hacer mi pregunta, yo creo que ya sería mi última pregunta. Tú ya dijiste que no es necesario el bautismo para perdón de pecados, no es necesario el bautismo para tener el Espíritu Santo, no es necesario el bautismo para entender las Sagradas Escrituras, no es necesario el bautismo para ser cristiano. Entonces, pues siento que no me acabas de responder para qué sirve el bautismo. Pues volvemos a la misma. Ya te di la cita bíblica. Es muerte, sepultura y resurrección. Es un acto de obediencia en la cual nos identificamos como la nueva familia del Señor Jesucristo. Pasamos a pertenecer a la familia de Dios con el bautismo. Okay. Pero claro, o sea, por ejemplo, en la Biblia nosotros podemos ver que aún personas que no habían sido bautizadas ya tenían el Espíritu Santo. Por ejemplo, Jesús, él ya tenía el Espíritu Santo. Cuando fue a ser bautizado, fue bautizado en el Espíritu Santo. Es a lo mejor donde radica tu confusión, que no es lo mismo el ser bautizados en el Espíritu Santo que tener el Espíritu Santo. Bueno, ¿quieres hacer tu última pregunta? Sí. Según los católicos, para ser salvos debemos de cumplir los sacramentos. Mi pregunta es, tú dices que el bautismo de los que practicamos nosotros en la iglesia evangélica es inválido. Entonces, con esto tú me quieres decir que ya todos los evangélicos estamos condenados al no cumplir con el sacramento del bautismo porque no fue oficiado por un sacerdote católico. ¿Me repites la pregunta? Sí, o sea, en la iglesia católica, bueno, mis amigos que yo conozco dicen que hay que cumplir con parece que son 7 sacramentos, ¿no? Y parece que es el primero. Entonces, tú dices que en la iglesia evangélica no es válido el bautismo porque no es oficiado por un sacerdote católico. Entonces quedamos invalidados. Entonces eso quiere decir que al no cumplir el sacramento del bautismo, los evangelios ya no tenemos gracia, ya no tenemos salvación con el Señor Jesucristo. Bueno, ahí habríamos que buscar entender el término salvación, ¿no? Pero de entrada, yo no es que dijera que para ser bautizado no se necesita, incluso dentro de la iglesia católica, no sé si sepas, no se necesita precisamente de un sacerdote. Cualquier laico puede bautizar a un bebé. No sé si sepas eso. Pero pero lo que sí, pues es que tiene que estar unido a la iglesia, ¿va? Tiene que estar en la iglesia de Cristo. Porque si no, imagínate un musulmán que se ponga a bautizar, pues eso es harina de otro costal, ¿no? Entonces, en el caso de lo que tú dices como salvación, creo que se refiere a que si pueden ir al cielo ustedes. Yo creo que Dios, en su misericordia, Él va a llevar al cielo incluso personas que puedan ser musulmanes, budistas, que puedan ser ateos. O sea,
la misericordia de Dios yo no la puedo restringir, pero nosotros entendemos que para ser cristiano propiamente necesitas estar bautizado, y el que pertenece a la iglesia de Cristo pues va a ser salvo. Entonces eso como cosa segura. Pero ya en la parte de que, bueno, Dios puede salvar a la persona que Él quiera, pues Él puede hacerlo, o sea, por eso es Dios, ¿no? Entonces yo no puedo decir, fulanos y manganos, estos se van a ir al infierno porque no son de mi iglesia. Yo no puedo decir eso. Entonces, pues ahora sí que Dios es el que sabe, el que conoce los corazones, y vuelvo y repito, una persona que se arrepiente y que le pide sus gracias a Dios, pues claro que las puede recibir, Dios se las puede dar, yo no veo impedimento en eso. Pero por mi parte ya son todas las preguntas. Si quieres ya terminamos porque tengo que irme corriendo a chambear. ¿Algo más, Dani? No, pues creo que quedaron muchas cuestiones. Yo creo que el tiempo fue muy poquito y me gustaría tener un segundo diálogo sobre este mismo tema, porque la verdad, la última respuesta me sacó y me dejó con la boca abierta. Yo creo que son declaraciones que aprendiste del Papa, que está ahorita en turno, ¿verdad? Porque la Biblia no habla de eso, que mis musulmanes, que budistas, que islámicos, eso no lo habla la Biblia. O sea, el único camino para llegar a Jesucristo y para alcanzar la vida eterna, es Jesucristo, es la sangre de Jesucristo. Un musulmán no tiene a Jesús al nivel que debería de estar. En la India son politeístas, tienen millones de dioses, millones de imágenes. Tú no puedes decir que la misericordia de Dios no, o sea, Dios es bien claro y por eso nos dio su manual, que es su palabra, y ahí nosotros podemos ver que ¿sí, bueno? Simplemente van los que han creído en el Señor Jesucristo, van aquellos que se han arrepentido de sus pecados y aquellos que no han nacido de nuevo. Y esto no tiene que ver con ninguna iglesia, esto depende del corazón del hombre arrepentido, con lo que Dios diga. Bueno, si quieres, sí, ahí sí me surge una última pregunta que me gustaría hacerte, no sé si me lo permitas. Sí, dale. ¿Un bebé musulmán, si muere, va al cielo? Creo que caemos ¿Un bebé musulmán? De ¿Un bebé musulmán? Te estoy preguntando por un bebé musulmán. Ok, un bebé musulmán todavía ni siquiera cree, ni siquiera tiene fe, ni siquiera sabe lo que es pecado. Por eso, entonces un bebé de hijos de padres musulmanes, pues. No tiene nada que ver. Ante Dios los bebés son inocentes. Otra cosa sería que ese bebé manifestara la fe, por ejemplo, en Krishna, en Buda, en Mahoma. Eso ya sería bien diferente. Pero la misericordia de Dios sí se extiende hacia ese bebé porque es una criatura inocente. Y recuerda que Dios es un... Está bien. Pues si quieres ya tengo que irme corriendo, mano. Disculpa que te corte así, pero sí, o sea, sí me si quieres lo planteamos, continuar el diálogo en otro momento, porque sí está interesante. Y sirve que tú le piensas y yo le pienso y afinamos ideas, ¿sale? Sí, ya nos ponemos de acuerdo, pero sí me gustaría que fuera un poquito más de tiempo y más extender el diálogo, porque eso de preguntas y respuestas, a veces que como que me quedo con una idea, pero luego me la cortas y luego ya se me va el avión. No, entonces así como un día otra vez se me haría un poco más práctico, así de tiempos, así irnos a media hora si quieres, 15 minutos y 15 minutos para exponer bien la idea, porque luego se va o se pierde. Bueno, vemos cómo mejorarlo, lo practicamos. Te tengo que dejar ya porque ya me están pidiendo aquí que empiece a chambear. Nos vemos. Vale, Dios te bendiga. Vale, bye.